y por ayudarnos siempre como comunidad. Y por favor, empieza tu presentación, que estoy seguro que todos están ansiosos por escucharte. Bueno, mil gracias, Eddie, Cristian, y a todas y todos mis amigos del PM4R, de esta comunidad que todos los viernes nos ayudamos a comprender mejor la gestión de los proyectos, de manera que es un placer poder estar con ustedes de nuevo acá desde Villavicencio, en el llano colombiano. He querido hacer esta charla sobre mis experiencias con este proyecto que estoy haciendo, bajo el título del Mapa no es el territorio. Ya veremos cómo lo vamos desarrollando. Voy a hacer la presentación de tal manera que al comienzo sea un poco rápida con los datos, luego me voy a detener en la mitad de la charla, un poco más lenta, pero la parte más importante y la que quiero que ustedes me ayuden a desarrollar será la última. Y por ser la última será la que nos quede fresca en la memoria. De manera que entonces vamos a hacerla. Ya todos me conocen, actualmente estoy acá en Gopa, es una consultora alemana que fue contratada por la GIZ para hacer un proyecto que ya les contaré qué es, y estoy como líder del equipo de esta consultora en ese proyecto. ¿Ven bien mi pantalla ahí todos? ¿Todo Perfecto. correcto? Ok. Entonces voy a hablar primero de una ligera introducción, luego les voy a describir muy rápidamente qué es el proyecto, el contexto donde se desarrolla ese proyecto, un par de conceptos básicos para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Luego sí, las reflexiones de la experiencia de hoy, que sería como el centro de toda la charla. Y la última, las conclusiones que las vamos a sacar entre todas y todos. Primero, entonces, de nuevo, el objetivo de esta charla hoy es presentar mis experiencias de mi tarea como jefe del equipo de la consultora GOPA en el proyecto ProRural de la GIZ en Colombia. Quiero también dejar claro que las opiniones que hoy expreso son fruto de mis reflexiones personales y no comprometen para nada ni a la consultora ni a la cooperación alemana. Bien, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es que las capacidades de los actores clave en el sector público, en la sociedad civil y en el sector privado han sido ampliadas para un desarrollo un desarrollo rural libre de deforestación, fomentando particularmente la ganadería sostenible. Fíjense que tenemos aquí capacidades de actores clave, evitar la deforestación o tratar de eliminar la deforestación, fomentando una ganadería sostenible. Y tenemos tres niveles en este proyecto, o tres resultados importantes. En el nivel micro debemos luchar porque las capacidades organizativas, técnicas y empresariales de los actores de las cadenas de valor de carne y leche sean fortalecidas, desde luego en la región donde trabajamos. En el nivel meso, las capacidades operativas y técnicas a nivel regional fortalecidas para una ganadería sostenible, libre de deforestación. Ese es el nivel institucional regional. Estamos trabajando en unos departamentos y en esos departamentos pues trabajamos con actores fundamentales que tengan que ver con la deforestación y con la ganadería sostenible, tratando de una parte de bajar la política nacional sobre la ganadería sostenible y la deforestación, pero creando capacidades locales para que se pueda implementar y se pueda mejorar la capacidad de estos actores en la implementación de las políticas. Y tenemos un nivel macro, que es el marco normativo general a nivel nacional para una ganadería sostenible y libre de deforestación sea mejorada. Ese nivel lo he colocado de otro color porque este proyecto pues tiene una estructura bastante particular, y es que la consultora en la que trabajo es la encargada de estos dos primeros, del nivel micro, del nivel meso,
y de una parte del nivel macro. La otra parte la hace directamente la GIZ. Eso es un poco complicada la estructura para poder entenderla bien. ¿Por qué trabajamos y por qué se dice que trabajar sobre la ganadería es importante en este país? Porque la ganadería pues tiene una importancia vital para la economía. El sector agropecuario contribuye con el 6.4 al PIB nacional, el sector agropecuario, y la ganadería dentro de eso contribuye con el 1.3% al Producto Interno Bruto Nacional. La ganadería aporta el 21.8% del PIB agropecuario, o sea, un tercio de todo el PIB agropecuario viene de la explotación ganadera. Y la ganadería aporta el 48.7% del PIB pecuario. Quiere decir que todo lo que es ganadería, pero la ganadería bovina, ¿no? El ganado bovino, pues es la mitad del PIB pecuario. La ganadería colombiana equivale a 2 veces todo el sector avícola, que tiene un desarrollo muy parecido al que tiene el Perú en el sector avícola. Es 3 veces el sector cafetero, que es el primero en importación, en exportación del país. 3 veces el sector floricultor, que es otro gran sector de la exportación nacional. 4,1 veces el sector porcícola, 5,2 veces el sector bananero y 7,2 veces el sector palmicultor. O sea, es para demostrar que es un sector vital para la economía nacional. Genera casi 1 millón de empleos directos, el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario. Entonces, por eso la ganadería ocupa un lugar importante y por eso se quiere trabajar en ganadería. ¿Dónde son las zonas de intervención de este proyecto? Pues aquí hay un mapa, está casi todo Colombia, pero fundamentalmente trabajamos en este departamento que se llama el Meta y en este departamento que se llama Caquetá. Son 2 departamentos muy importantes, los vamos a ver enseguida. Y entonces aquí centramos toda nuestra actividad. Yo estoy en este instante en la capital del Meta, en Villavicencio. Estos son los 2 departamentos, pero no trabajamos de nuevo en todo el departamento, sino trabajamos en esta zona del departamento del Caquetá, que es la parte norte del departamento, y vamos a ver por qué. Y en el Meta trabajamos en la parte sur del departamento. Esta zona que se llama La Macarena es prácticamente la unión con el departamento del Caquetá. Y si yo pusiera los 2 mapas igual aquí o juntos, esta parte se encajaría aquí en esta parte de la Macarena. Los departamentos son vecinos, pero no tienen una carretera, no tienen la infraestructura como para poder ir de un departamento al otro, sino que las visitas que hago de seguimiento tengo que irme desde Villavicencio hasta Bogotá y de Bogotá viajar al Caquetá porque no hay una vía que comunique los 2 departamentos. ¿Por qué trabajamos en estos departamentos? ¿Qué es lo que proponía la matriz de planificación en la parte de las contribuciones que debe hacer este proyecto a nivel muy macro? Se dice, debe ayudar a reducir la pobreza en las zonas de deforestación y de gran impacto ganadero. Trabajamos en la zona del Caquetá, en los municipios de La Montañita, El Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Y todos estos departamentos tienen, todos estos municipios tienen una población de 146.866 habitantes, pero casi la mitad, o a veces en algunos más de la mitad, es rural. Y la población urbana es menor. Sin embargo, si miramos el índice multifuncional de pobreza, pues la pobreza rural es casi del 100%. Y la pobreza urbana es mucho menor en los municipios, pero de todas maneras, comparado con el índice promedio nacional, que es del 0,49, pues estos son mucho mayores. Quiere decir que son municipios pobres. Y en el Meta lo mismo, los índices son muy similares, una población rural muy pobre y una población urbana que pertenece también a los niveles de pobreza.
Un índice multifuncional de pobreza, pues es la que considera no solo la pobreza monetaria, sino considera también algunas falencias en educación, en salud, etcétera, en servicios públicos en general. Entonces, estamos trabajando en una zona que tiene un alto nivel de pobreza y la contribución que debemos hacer es mejorar ese nivel de pobreza. Del otro lado, el gran problema que se trata de enfrentar es la deforestación. Y en los municipios donde trabajamos, la deforestación es muy alta. Estos municipios que están acá son considerados los municipios más importantes en cuanto a deforestación, casi en todo el país, pero especialmente en la zona amazónica y en la zona de la Orinoquía, se llama, en la zona de los llanos. Fíjense que trabajamos en San Vicente del Caguán, que es el primero en deforestación. Trabajamos no directamente en la Macarena, que es el municipio vecino, pero trabajamos en Cartagena del Chairá, que también es altísimo en deforestación. Estos son del Caquetá. Y aquí los del Meta, donde estamos trabajando, Vista Hermosa, Puerto Rico, Meseta, San Juan de Arama, todos son municipios que están dentro de los municipios o dentro del arco más fuerte de la deforestación en el país. Este cuadrito lo que quiere demostrar es que entre la ganadería, entre el desarrollo ganadero tradicional y la deforestación, hay una altísima correlación. Un par de datos para no aburrirlos con esto. Si miramos en el 2016, San Vicente del Caguán tenía un índice de deforestación de 10.987 hectáreas al año. Tenía un hato ganadero bovino de 612.573 animales. Si nos saltamos rápidamente al año 20, la ganadería, el nivel de animales que había en ese departamento era de 944.000 y por eso había incremento. Y la deforestación se incrementa a 16.872 hectáreas en este año. Y así con los otros, quiere decir que hay una correlación entre crecimiento de la ganadería nacional y la deforestación. Y por eso el proyecto se planteaba que tratando de mejorar la producción ganadera, vamos a ver de qué se trata el mejoramiento, pues se da una contribución a la disminución de la deforestación. Indudablemente, la deforestación no se genera única y exclusivamente por la ganadería. Hay otras causas, otros motores muy importantes de la deforestación en estas regiones. El primero es los cultivos de coca, cultivos ilícitos. El segundo es la llegada de cultivos especialmente para la producción de biocombustibles como la palma africana, que va cambiando entonces toda la estructura del suelo, el uso del suelo. Está desde luego el desarrollo de toda la infraestructura vial no muy bien planificada, pero que genera, cuando se crea una carretera, automáticamente viene más gente y viene más deforestación a la zona. Desde luego la política nacional de tierras, de la posesión de las tierras, de titulación de las tierras y la distribución de la tierra, pues es un problema muy, muy fuerte y muy sentido como causa de la deforestación. Tenemos varias causas, pero la ganadería aparece como si fuese una de las principales. Y por eso el interés en mejorar la condición ganadera, porque se ha estigmatizado la ganadería como la que causa realmente la deforestación, la praderización se llama, la transformación del bosque en potreros con muy baja carga animal. Con esa estigmatización, pues lo que se ha hecho son muchas campañas de disminuir el consumo de carne y leche para poder, dicen, mejorar el mantenimiento de los bosques. Vamos a volver sobre ese punto un poco más adelante. Entonces, lo que nos proponemos es hacer una ganadería sostenible como aporte a la solución de la problemática de la pobreza
y como aporte a la solución de la problemática de la deforestación. ¿Y qué es la ganadería sostenible? Es un proceso productivo con una visión integral, a partir de la cual se busca el mejoramiento continuo de la productividad, incluida la calidad en el hato ganadero, el bienestar multidimensional asociado a la rentabilidad como medio, los beneficios como medio de los beneficios que el proceso genera a las familias ganaderas, a la sociedad en general y a la adaptación al cambio climático. Es decir, se trata de hacer un cambio en el modelo productivo ganadero. El otro es que la ganadería sostenible implica entonces una multifuncionalidad o debe ser un modelo productivo multifuncional que contribuya a la conservación de los ecosistemas, a la generación de servicios ecosistémicos y a la mitigación del cambio climático. Entonces se preguntarán, ¿pero qué es eso? El primero es transformar los predios ganaderos, indudablemente pasarlos de que sean sencillamente, los ganaderos sean sencillamente tenedores de vacas, a que sean realmente empresarios ganaderos que puedan utilizar mejor los recursos que tienen a su disposición para poder hacer una ganadería sostenible. Eso implica el cambio de pastura, la rotación de los potreros, una mejor atención sanitaria, un mejor o llevar realmente registros para poder tomar decisiones que hasta ahora no lo llevan. Entonces hay unos cambios en ese modelo ganadero. Pero lo otro es entender que el predio, la finca de los ganaderos no es un círculo cerrado, sino que está inscrita en un paisaje ganadero, en un ambiente ganadero que implica todo el territorio. Y entonces ahí aparece la figura de si no conservamos el bosque, el agua y la biodiversidad no van a contribuir realmente a que se mejore la ganadería. Si tumbamos el bosque habrá menos agua. Si hay menos agua, los animales tendrán que caminar mucho más para llegar a donde tienen que beber. Por cada kilómetro que un animal se mueve, disminuye 1 litro en la producción de la leche, disminuye 1 kilo en la producción de la carne. Luego, entonces hay que cambiar de mantener el agua y más bien no que los animales vayan a buscar el agua, sino que se les traiga el agua a los animales donde están haciendo la producción. Eso ya mejoraría tremendamente la productividad. Pero para eso hay que tener una acción colectiva que permita la conservación del bosque, la conectividad de los bosques, el manejo de los ríos, el manejo de los arroyos, para que realmente tengamos un buen manejo de las cuencas. Eso significa conservar el ecosistema para que el ecosistema nos dé ese funcionamiento del agua, de la biodiversidad, del mismo paisaje, que a través del paisaje generaremos otras fuentes de ingreso como el ecoturismo. Todo eso es lo que significa transformar el sistema, el modelo ganadero extensivo y con muy bajas prácticas ganaderas a un sistema integrado de ganadería sostenible que en lugar de deforestar, de destruir naturaleza, se convierta en un aliado para mantener la naturaleza, mantener los bosques y fijar carbono, con el ánimo de que se disminuyan también los gases de efecto invernadero que se producen en las fincas ganaderas. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Qué es lo que hacemos? Un marco teórico rápido del trabajo. Pues trabajamos con lo que se llaman las cadenas productivas o cadenas de valor, aunque no son realmente sinónimos los términos, pero tomemos aquí. Es decir, la cadena productiva de la leche y de la carne estaría, incluso aquí hay un nivel anterior que serían los proveedores de insumos ligados a los productores, estos productores ligados a los transformadores. Aquí nos haría falta algunos actores que son los transportadores de la leche, que son incluso pequeños intermediarios
que le compran a los productores y le venden a los transformadores. O sea, este primer renglón de la cadena productiva, estos eslabones, son los que son sobre todo objeto del proyecto. Indudablemente, por eso he colocado esta línea roja acá, pero no quiere decir que no miremos o que estos transformadores no miren el mercado más arriba de los comercializadores y de otros transformadores y llegar hasta el consumidor final. Esta cadena productiva no solo está con estos actores, sino con una serie de actores que proveen servicios para que esta cadena realmente se pueda desarrollar. Por eso nuestra tarea es a nivel micro, con este nivel, a nivel meso, con proveedores de servicios regional, pero también a nivel macro, con proveedores de servicios del nivel nacional, como es la definición de las políticas públicas. Es un marco de trabajo del otro lado en donde tenemos varios actores muy importantes agrupados aquí en unas categorías muy amplias. Es decir, que para consolidar un buen acuerdo en esa visión de una ganadería sostenible integral, pues tenemos que consolidar acuerdos con muchos actores importantes, como es el gobierno, a través de que haya incentivos hacia la ganadería sostenible. Ejemplo, que haya la posibilidad de tener un pago por los servicios ambientales que prestan los predios ganaderos o el paisaje ganadero, puesto que se tiene que pagar por la conservación del bosque, por la conservación del agua. Esos serían incentivos en una política hacia la ganadería sostenible que tiene que ver con el gobierno. Tenemos indudablemente que trabajar con la sociedad civil porque ahí están los grandes consumidores y de ahí están los transformadores y los minoristas que atienden a esta sociedad civil, ya que ahí estarían los gustos y las preferencias, y aquí se debe incentivar un consumo responsable hacia una leche y carne que viene de zonas donde no se deforesta y que viene de zonas donde se conserva la naturaleza. Y desde luego trabajar, como ya les dije, en las cadenas de valor y la academia que debe estar de alguna manera ligada con innovación y transferencia tecnológica. O sea que es multiactor, multidimensional, multinivel este concepto de este proyecto en ese sentido. Hasta ahí, muy rápidamente, lo que es el proyecto en una visión quizás muy cortica, pero al fin y al cabo no se trata hoy de volvernos ni ganaderos ni duchos en control de la deforestación, etcétera, etcétera. Bien, la parte central de la charla era más bien hacer una reflexión sobre cuáles han sido mis experiencias con la ejecución de este proyecto. Y experiencias que van dirigidas mucho a lo que es el objeto de esta comunidad, que es la gestión de los proyectos. Y entonces yo voy a hablar primero de mis experiencias en lo referente a la gestión de la ejecución, que es mi tarea. Mi tarea es ejecutar un proyecto, no es tratar de diseñarlo, no es tratar de hacerlo aprobar, sino es la ejecución. Y entonces, ¿por qué me orienté inicialmente? Pues por lo que había estudiado y sé que es el PM4R, con todas sus 7 herramientas y con todos los factores anteriores a que hagamos las 7 herramientas, como era recibir una matriz de resultados y un mandato claro para poder hacer el proyecto. Entonces, el PM4 me ha servido como un marco orientador muy positivo, pero a veces se necesita adaptación de esas herramientas a las normativas y costumbres de la organización. En la gestión de proyectos hay muchas metodologías, hay muchas culturas, y entonces allí se presentan a veces muchas discusiones por cosas que no son fundamentales, porque al fin y al cabo, a la larga, van al mismo proceso, pero sí por clarificación de conceptos, por clarificación incluso del uso del idioma, de saber por qué utilizamos en una EDT determinado idioma, como resultados, como hechos que ya terminan como paquetes de trabajo, y
las actividades las hacemos en infinitivo para denominar que son acciones. Pues eso tan sencillo no se da y es motivo a veces de unas discusiones enormes en donde el burócrata piensa siempre tener la razón y genera una serie de discusiones y de dificultades. A eso tiene uno a la larga que adaptarse entendiendo que no es lo definitivo y que de todas maneras ya tenemos nosotros como PM4R unas herramientas que podemos usar, pero que somos capaces de adaptar. Ejemplo, habíamos hecho una matriz de compras, después dijeron, no nos sirve, aquí ya tenemos toda la normatividad, tenemos todas las matrices, son distintas, perfecto, cumple la misma función, pero hay que adaptarse. Espacios amplios de tiempo entre la decisión de ejecutar el proyecto y el comienzo de la ejecución. Esto genera dificultades y demoras. Uno lo ve como sencillo, si ya te entregan una matriz de resultados, pues lo único que tienes que hacer es ejecutarlo. Pero resulta que el tiempo no se detiene y si pasaron año y medio, 2 años, pues el mundo en esos 2 años cambió. Y lo que estaba escrito, quizás bien escrito o mal escrito por algunos, a veces que se denominan muy versados, pero que están muy lejos de la gente aquí, pues pueda que no coincida lo que se escribió con lo que se está viendo. Entonces hay necesidad de las adaptaciones. Esas adaptaciones a veces son muy demoradas porque tienen que sufrir de nuevo todos estos procesos internos de aprobar los cambios y entonces el cambio, por ejemplo, de un indicador, nosotros arrancamos en febrero, estamos en octubre y todavía estamos discutiendo si nos aprueban o no los cambios en los indicadores. Imagínense si eso no perturba tremendamente la ejecución. Otra experiencia es lo que yo he llamado aquí el síndrome y la contradicción de la tabula rasa para la ejecución de mi proyecto y a la vez, sin embargo, se recomienda que hayan muchas sinergias y muchas colaboraciones con otros. ¿Qué es eso de la tabula rasa? Pues hay colegas que dicen, nosotros tenemos estos indicadores, estos objetivos y estas actividades, y eso es lo que debemos de hacer, y todo lo que se cambie en ese territorio, no lo podemos abrogar nosotros. Pero resulta que al llegar, pues hay 5 proyectos que de alguna manera trabajan en ganadería, u otros trabajan en deforestación, o los otros trabajan en pobreza, y nos encontramos en el mismo municipio. Entonces, viene del otro lado el mensaje, pero tienen que hacer sinergias, tienen que hacer integración, tienen que hacer colaboración. Pero tenga cuidado de que lo que hagan y lo que salga como impacto es de nosotros. Porque es tabula rasa y sí. No, aquí llegamos y todo lo que pase de aquí hacia adelante no lo abrogamos. Pero cada proyecto dice lo mismo. Si cada proyecto que está en el territorio dice lo mismo, o nos ponemos de acuerdo o nos peleamos y paramos casi todas las actividades o desperdiciamos los recursos. Y lo llamo de tabula rasa porque es que de nuevo, para los burócratas que están lejos, tiene que demostrarse que todo lo que ocurre en el territorio fue por nuestra actividad y no es así. Eso genera de nuevo dificultades, conflictos, discusiones, demoras. El decreto para muchos o la resolución del ministerio, de los ministerios o de la gobernación son la solución del problema y además dicen asegura per se o aseguran los decretos y las resoluciones aseguran per se la sostenibilidad. Esto es la burocracia pura en toda su esencia, ¿no? Si yo trabajo haciendo decretos y resoluciones, pues yo soy el importante porque el decreto y la resolución es la solución del problema. La experiencia que he tenido es que no es así, pero eso es para la discusión con ustedes. Otra es
el convencimiento falso que podemos reducir la complejidad y tener éxito. Sobre esto alguna vez hicimos una charla con ustedes sobre lo que es la complejidad, pero aquí lo he vivido. Pero resulta que les explicaba antes que hay una correlación entre ganadería extensiva, ganadería tradicional y deforestación. No podría decir que es una correlación directa o incluso es una relación directa, más que una correlación, es una relación directa y muchos dicen a más ganadería, mayor deforestación. Y le presentan a uno las tablas que vimos. Eso significaría que estamos viendo el mundo en una relación causal, ¿no es cierto? Causa, efecto y unicausal a veces, porque para poder hacer el proyecto tenemos que decir es la deforestación es causada por la ganadería, luego la causa es la ganadería, si arreglo la ganadería, se arregló todo la conservación del bosque, se arregló la conservación del lago. Y además ese es mi proyecto. Yo quiero quedarme ahí en ese modelo lineal y que no me muevan porque entonces me causan problemas para decir que lo que yo hice sirvió o a veces que lo que yo hice no alcanzó a cambiar toda la realidad. Entonces, ese es el problema de creer que la complejidad se puede reducir a partir de un modelo lineal causa-efecto. Cuando lo que ve uno es que la deforestación se genera porque abrieron las vías y llegaron a sitios donde no debiesen de haber ido por ahí la vía, que llegó la palma africana y sustituyó el uso del suelo, que llegó o no llegó mejor la política de distribución y apropiación de la tierra en forma clara y por lo tanto se generaron miles de conflictos sociales que los vivimos aquí alrededor y que esos conflictos sociales que generan mucha dificultad con violencia y orden público, pues generan de un lado deforestación porque la gente no puede llegar o porque en lugar de tener cultivos lícitos y ganadería, pues esa es una amplia posibilidad para destruir bosque y tener cultivos ilícitos. Eso es la complejidad. En mi proyecto yo tengo que entender que lo que yo hago debe causar un impacto, pero que debo tener en cuenta los otros factores y las otras causas para poder entender por qué tuve en algunas cosas éxito y en otras no. Y por qué a veces ese problema planteado sencillamente en el objetivo o en un resultado de la matriz no es tan viable porque fue visto como si fuera monocausal. A eso me refiero con que no podemos reducir la complejidad y tener éxito. Tenemos que buscar entender la complejidad, meternos en ella para tratar de ver cómo manejando situaciones que están afuera y que se convierten en riesgos para mi proyecto y que si yo los puedo mitigar o evadir o traspasárselos a alguien más como el Estado o las gobernaciones, pero que se haga algo, entonces sí podré tener éxito respetando toda esa complejidad. Eso nos puede llevar a veces a unas frustraciones enormes porque no se da la monocausalidad, la linealidad. Será el problema a veces de planificar solo con el modelo del marco lógico. Lo fundamental, otro punto es lo fundamental es la finca ganadera y no su entorno. Y escrito ahí, ignoramos la pregunta de quién paga las externalidades. Y eso es muy importante dentro de la complejidad. Entonces, venimos a un proyecto que se trata de mejorar las fincas ganaderas. Y entonces la gente dice, bueno, pues mejorar la finca ganadera es, ojalá consigan un software que nos permita hacer todos los registros del hato ganadero e ir mirando cómo optimizar, haciendo unos planes de mejora del hato para optimizar la productividad.
específicamente cómo mejoramos praderas para que en lugar de que hoy, que tenemos una vaca por hectárea, pues en poco tiempo, mejorando la pradera, siendo una mejor rotación de la pradera, tengamos en lugar de una vaca por hectárea, pasemos a 4 vacas por hectárea. Y entonces eso indudablemente sería un éxito brutal, porque con menos tierra tenemos más leche y más carne, porque se ha incrementado la capacidad en 1 hectárea. Antes había una vaca, ahora van a haber 4. ¿Por qué? Porque manejamos mejor el hato, liberamos tierra. Pero uno diría, pues tierra para que hagan más ganadería. Pero ahí nos estamos olvidando de que el entorno, el paisaje, el ecosistema es parte vital para que el ganadero pueda realmente tener un hato más productivo, pero sobre todo sostenible. Porque lo que está afuera, el bosque, genera, como les decía antes, el agua, genera muchísimos insectos, muchísimos animales como los cucarrones que se convierten en los aradores del suelo de la finca ganadera y permiten realmente mejorar las pasturas. Esas interrelaciones son las que no se ven y en eso tenemos que entrar y eso es lo que llamamos una visión sistémica de la ganadería. El ganadero no puede permanecer solo en su predio, sino que tiene que ser parte del entorno, parte del paisaje ganadero, se llama. ¿Y qué es la pregunta de quién paga las externalidades? Lo más fácil para entender una externalidad es pongámonos en una cuenca. La parte alta de la cuenca es donde se genera el agua. Si los productores que están arriba de la cuenca aran en sentido de la pendiente, tienen malas prácticas agrícolas, pues van a generar erosión, van a generar mala calidad del agua y los que están en la cuenca media van a sufrir, las empresas van a tener mayores costos, si hay un acueducto va a tener que invertir mucho en mejorar la calidad del agua y los que están de consumidores pues también van a sufrir. ¿Qué quiere decir sufrir? Que por el hecho de los productores de la cuenca alta, que tomaron sus decisiones en sus predios, con toda su libertad, pero están generándole unos costos a los de abajo y los de más abajo. Y esos costos de los de la mitad y de los de más abajo, pues nadie se los paga. Eso es lo que se llama una externalidad negativa. Y entonces muchas externalidades son generadas por la ganadería extensiva, por el daño del bosque, por la deforestación tradicional acá, porque esa fue la visión o fue la forma como se hizo la colonización, al igual que en el Perú, de la selva en forma no planificada y en donde lo que se trataba era de que la familia ganadera que emigraba y llegaba a ser colono, tumbaba el bosque, ponía un potrero, ponía 2 vacas y con eso ya tenía derecho a que le dieran el certificado de posesión de la tierra. Si no tumbaba, no había posesión. Hoy hemos cambiado el paradigma. Señor, vaya, cuide el bosque, incluso por eso le vamos a pagar. No genere externalidades. Pero eso está bien planteado y bien entendido hoy. Sin embargo, las políticas para pagar las externalidades y cuidar del paisaje ganadero todavía no llegan. Tenemos que seguir insistiendo. Metas de indicadores generados con mucho optimismo, pero lejanos de la realidad. Ejemplo. En la matriz de planificación que recibimos nos decían tienen que trabajar para que en 2 años y medio hayan atendido 800 ganaderos, 800 familias ganaderas en forma integral. Quiere decir mejorar la ganadería en la parte económica, los ingresos de los productores, mejorar la conservación del bosque, evitar la deforestación y además la parte social, que es hacer visible el trabajo de la mujer y de los jóvenes para que realmente pueda haber una mejor distribución de los beneficios. Entonces, 800 productores, dice uno, bueno, pero si es año y medio con tanta inversión y solo 800, ¿por qué no le ponemos 2000 más bien? Y alguna gente diría, sí, para que sea más eficiente, ¿no?
Pues llegamos acá y cuando presentamos en una socialización 800 productores dijeron, pero ¿cuántos millones y cuánta gente va a trabajar? No, vamos a trabajar 5 o 6. Dice, pues nosotros tenemos aquí un proyecto muy grande y en 3 años hemos logrado atender 220 productores. Ya no es tan optimista, ¿no? Quiere decir que hay muy poca visión de quienes escriben, de quienes conciben los proyectos a veces, y llevados por el optimismo y por la idea de que realmente el mundo se puede cambiar muy rápido, colocan unos indicadores que están fuera de la realidad. En eso estamos sufriendo todavía, les decía. Decía que cuando llegamos planteamos unos cambios y hasta el mes de octubre todavía no tenemos respuesta. Otro aprendizaje ha sido que la matriz de resultados tiene una columna que siempre se llena, pero que casi nunca se tiene en cuenta. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿Alguien de ustedes que conozca bien una matriz de resultados? ¿Cuál es la última columna? Se llama la columna de los supuestos, ¿cierto? Una matriz de resultados normalmente tiene en la primera columna los objetivos, toda la parte del qué hacer, en la segunda columna los indicadores, la tercera columna viene todas las fuentes de verificación de los indicadores y en la última columna vienen los supuestos. Y los supuestos son definitivos porque un supuesto sencillamente es un objetivo más que yo hago, pero que no lo voy a hacer yo, sino que lo debe hacer, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura del departamento. O asumo que lo debe hacer el gobierno nacional. O asumo que lo debe hacer la Secretaría de Competitividad del departamento. Y allí están a veces indicados. Pero en la práctica, cuando uno llega a la ejecución, eso no se ve, y se olvida. A nosotros, en este proyecto nos dijeron que el supuesto era que nosotros asesoraríamos a las familias ganaderas y a las empresas transformadoras de leche a través de los acuerdos que hiciésemos con el gobierno departamental. Es decir, asumíamos o asumieron quienes lo escribieron que el gobierno departamental tenía personal para hacer extensión rural, que es un poco más que la asistencia técnica. Es un acompañamiento a los productores para realmente generar cambios. La asistencia técnica es decirle, mire, esta vaca tiene esta enfermedad, póngale este remedio y adiós. No, el extensionista rural es alguien que enseña, alguien que acompaña, alguien que realmente busca los cambios. Entonces, eso, el supuesto era, el gobierno departamental o el gobierno nacional darán los extensionistas. Cuando llegamos, resulta que el gobierno departamental no tiene extensionistas. El municipio no tiene con qué pagar extensionistas. Y además estamos en una época preelectoral para gobernadores, alcaldes, toda la parte regional. Y entonces los pocos empleados están dedicados a buscar los votos y no a trabajar con el sector rural. En esas condiciones, ese supuesto mataba el proyecto. Tuvimos que plantearnos un proceso de cambio que por suerte después de unos meses no lo aprobaron y hoy tengo un equipo de 7 extensionistas en el Meta, 7 extensionistas en el Caquetá, para poder realmente cumplir esa visión integral de asesoría, de acompañamiento a las fincas ganaderas. Entonces, esa columna de la matriz de resultados es muy importante, es poco comprendida, olvidada y poco usada. Además de esa columna, es de donde se derivan los riesgos. Porque un supuesto incumplido se transforma inmediatamente en un riesgo. Y entonces tendríamos que pensar en la matriz de riesgos y en cómo vamos a mitigar ese tipo de riesgos. Y eso fue lo que nos pasó. Si no teníamos extensionista, era un riesgo muy grande para el éxito del proyecto. Lo identificamos y cómo lo mitigamos, pues logrando que nos nombren extensionistas.
Otra, la ilusión de que todas y todos los beneficiarios o destinatarios, no me gusta la palabra beneficiario, pero se usa mucho, los destinatarios del proyecto están ávidos por lograr la asesoría y la capacitación del proyecto en desde desarrollo. Es entendible y además el experto es el que sabe. Luego, si el experto es el que sabe y los agricultores no saben o los ganaderos no saben, tan pronto lleguemos estarán pero locos por ir a decir aquí estamos. Pues la realidad es otra, totalmente distinta. El proyecto tenía al final de la rebaja que hicimos del número de familias a atender de 800 a 500. Dijimos, bueno, como vamos a trabajar con la cadena productiva, entonces primero trabajemos con las empresas transformadoras de leche que hay en el territorio y ellos nos ayudarán a identificar sus proveedores y sus proveedores son las familias ganaderas. Entonces, trabajemos con las empresas identificando su proveeduría y eso entonces está asegurado de que tenemos rápidamente la gente. Pues no fue así. La experiencia fue que para identificar las familias ganaderas había que socializar el proyecto y había que hacer entonces reuniones en los distintos municipios y en las distintas áreas rurales del municipio. Y venían 60 a la reunión y se inscribían al proyecto 25. Digamos, pero absurdo, ¿no? ¿Cómo puede darse esto? Pues resulta que se ha creado una cultura de los proyectos de desarrollo nefasta. Para poder entrar a un proyecto de desarrollo, tú tienes que traer regalo grande o dinero para inversiones en el predio. Quiere decir que el insumo es el valioso y no el conocimiento. Y así hemos deteriorado la cultura del proyecto de desarrollo. Entonces tengo que decirle, señores, nosotros venimos a asesorarlos, venimos a capacitarlos, venimos a acompañarlos en los procesos de cambio, venimos a ayudarles a que ustedes lleven registros. Y si llevan registros que vienen de lo que ustedes hacen, pero también del mercado, porque el mercado es fundamental, entonces podremos mejorar. Mejoraremos sus planes de negocio y con eso ustedes podrán hacer sus inversiones. Y además hay fuentes de crédito. Vamos a trabajar con la banca para que ustedes sean acceditarios a los créditos. No, si no trae nada de insumos ni plata para darnos, no entramos al proyecto. Pues ahí nos demoramos casi un mes y medio, 2 meses. Ahora ya tenemos los 300 productores aquí en el Meta y 300 en el Caquetá. Tenemos 600 para tener un espacio porque no todos van a llegar seguro con nosotros hasta el final del proyecto. Pero fue una ilusión de que los beneficiarios, los destinatarios realmente vuelan a obtener nuevos conocimientos. No es así. En lo referente a la gobernanza, largos y tediosos procesos de toma de decisiones. Es muy burocrática nuestra actividad a nivel nacional y a nivel internacional. Es muy largo el proceso de toma de decisiones. Predomina todavía el estilo autoritario y vertical en muchas cosas. Tienes que adaptarte y si no, quedas en el camino. A nivel de destinatarios, ya les hablé de la cultura, del regalo. Además, existe mucho la cultura del experto que transmite y no de fomentar el aprender haciendo y el de enseñar mostrando. Somos dados a una capacitación vertical, a la idea todavía vieja de que nosotros somos los que transferimos conocimientos. Y vemos todavía a los ganaderos y a las familias ganaderas sencillamente como unos recipientes vacíos que vamos a llenar. Totalmente falso. Un ganadero, una familia ganadera de llano que tiene un sistema ecológico totalmente distinto
a lo que es trabajar en la sierra o trabajar en la selva es totalmente diferente, pues tiene muchísimo conocimiento, mucho conocimiento. Y él oye, y si usted le da 10 conferencias, oye 10 conferencias. Lo que pasa es que si lo pensamos en un 100% de la toma de decisiones de ese productor, uno esperaría que después de 5 conferencias y que ya le hemos explicado todo el sistema, pues él va a cambiar absolutamente sus decisiones y las tomará con el conocimiento explícito que le estamos dando. Falso, totalmente falso. Él tiene un conocimiento tácito, conocimiento logrado con la experiencia y con los años, y sus decisiones seguirán siendo por un largo rato tomadas a partir de ese conocimiento y no de lo que le trajo el técnico. Si lo hizo fundamentalmente verbal, si no es aprender haciendo y enseñar mostrando, los efectos de lo que hagamos como asistentes técnicos será muy pobre. Y en los referente al relacionamiento dentro y fuera del proyecto, pues he vivido y observado los 3 tipos de crisis que sufrimos todas las personas en cualquier momento de la vida. La crisis de la adaptación, desde que nacemos hasta que nos morimos estamos adaptándonos. No nos damos cuenta a veces, pero es así. Cuando no nos damos cuenta es que tenemos una crisis brutal porque no nos podemos adaptar, ¿no? Siempre hay problemas, hay conflictos, hay riesgos y eso todo genera crisis. La necesidad de adaptarse es permanente, permanente. Y entre los técnicos y los profesionales tenemos a veces muchísimas dificultades para adaptarnos cuando entramos a trabajar con grupos distintos a los nuestros. No quiere decir que dentro de nosotros mismos en el equipo del proyecto no necesitemos una adaptación a los compañeros, adaptación a sus formas de ser, adaptación a las formas de tomar decisiones, de comunicarnos, de ser solidarios, de ser empáticos, etcétera, etcétera. Todo eso, si no se da, genera crisis de adaptación. Y las otras crisis permanentes son las de poder. Todos buscamos un pedacito de poder. Por eso tanta gente quiere llegar a ser alcalde, gobernador o presidente, porque eso da poder. O quiere ser el dueño del club. También ahí sentimos un poquito de poder. Cuando el poder se nos cae por A, B o C, porque nuestro liderazgo fue muy autoritario, porque no fuimos empáticos, porque no sabemos comunicar, porque no sabemos manejar conflictos, porque no podemos dar una buena retroalimentación, porque no, los otros no son capaces de darnos una buena retroalimentación. Todo eso significan pérdidas de poder. Y pérdidas de poder nos llevan a las crisis. Y las crisis nos llevan a los conflictos de nuevo. Es un círculo que se va dando. Se da en todos los grupos, pero en distintas circunstancias de adaptación se puede implementar mucho más la crisis por ese pequeño o grande poder. Y la tercera es la crisis de confianza. Cuando no nos adaptamos, porque no entendemos a veces a qué vinimos y cómo estamos y por qué es que estoy haciendo esto y qué debo hacer para poderme adaptar bien. O cuando entiendo que el poder no es lo único que debo perseguir, sino que a veces el servicio en un estilo de liderazgo muy distinto puede darme mejor fruto. Pues si eso no se da, entro en una crisis de confianza muy fuerte, de decir definitivamente esto me queda grande, esto no lo podemos hacer, esto es demasiado complejo, esto tiene demasiados riesgos, esto no es entendible, esto es una burocracia absurda. Y entonces entramos en una crisis de confianza que nos lleva a veces a situaciones de no poder manejar realmente las emociones y de disminuir nuestra inteligencia emocional.
Muy bien, eso es un poco lo que les quiero contar. Y les decía que de esta parte será la más importante. Y es que quiero que ustedes me digan qué tiene que ver todo lo que les he dicho y les he contado con el título de esta conferencia. El mapa no es el territorio. Tengo esa duda. Ayúdenme, por favor, ustedes a aclararla. Los oigo. Que pueden todos opinar, preguntar, pero ¿por qué diablos se llama la conferencia El mapa no es el territorio? Gracias. Gracias y adelante. Estas fotos, la Excelente primera y presentación. esta, son de los alrededores. Bien, Excelente, adelante, por favor. excelente presentación, Alonso. Muy buena. Vamos a ver ahora si alguien tiene preguntas. Preguntas, Cristian, a ver si tú comentarios y diriges por esta favor, parte. aclárenme la duda. Hola, buenas noches. Perdonen que no active mi cámara, tengo dañada la cámara de la selfie, pero quiero saludarlos porque ya tenía rato de no estar presente. He venido un poquito tarde, así que ya escuché al doctor Alonso ya un poquito tarde, pero darle las gracias también porque apenas oí, ¿qué? Unos 10, 15 minutos y está muy interesante, así que yo también voy a aprender y gracias, doctor, por la conferencia. Muy bien, anímense, por favor, a ayudarme. ¿Por qué el mapa no es el territorio? ¿Quién tiene un comentario? Oscar, aquí al azar a alguien que me conteste. A ver, Aristides. Bueno, René ya aquí alzó la mano. Adelante, René. Buenas noches. Eh, o sea, creo que el mapa no es el territorio porque el territorio involucra cultura, personas, recursos naturales y sobre todo si las personas quieren trabajar en equipo para el bien común. Ya. ¿Y qué sería para ti el mapa? ¿Qué es el mapa? La distribución política de un determinado grupo, ¿no? De un territorio. ¿Un proyecto tiene mapa? Un ¿Cuál es el proyecto, mapa? claro, porque ahí están los potenciales beneficiarios distribuidos políticamente, ¿no? En el territorio según clasificación política. Ujú. Ujú. Ok. ¿Otros, otros comentarios, por favor? Mm. A ver, a ver, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena conferencia realmente. Sobre todo, digamos, a temas muy prácticos y concretos de la vida diaria, ¿no? Y cómo es que se va acumulando la experiencia y el contraste también entre lo que la teoría y la práctica hace. Yo creo que un poco el título es ello, ¿no? El tema del mapa, el tema de la forma, cómo pensamos, cómo planificamos, y ya luego el tema del territorio, es decir, el tema ya digamos de la operacionalización, por así decir, de ese mapa, de ese proyecto, de esos conceptos, de esa teoría, ¿no? De esa planificación. Y bueno, y de todo ello, ¿no? Entonces un poco entre el tema de las formas y el tema del contenido, lo que realmente se encuentra, bueno, eso es lo que yo podría opinar, ¿no? Probablemente con error, pero es lo que me parece, ¿no? No, gracias, César. Correcto, estás en todo lo correcto. Otros comentarios, por favor. A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué es el mapa de un proyecto? ¿Cuál es el mapa del proyecto? Buenas noches, doctor Alonso. En palabras sencillas voy a opinar. Pues para mí yo interpreto como el problema, ¿verdad? O el análisis. No está restringido a una o delimitado a una situación, a una unidad de análisis básica, digamos, ese contexto puede ser comunidad, puede ser
el área donde está ubicada la, este, la explotación extensiva. Esto es más, trasciende, digamos, hay que tomar otros elementos en el análisis de de la macrogestión y que determinan, ¿verdad? Los efectos, son las situaciones que estamos viviendo en una localización o en un problema que estamos identificando. Esto de la complejidad de la toma de decisiones, la burocracia, el tiempo de que toman las decisiones, por la experiencia que tengo en la parte gubernamental, escalar eh, a veces estos planteamientos de las acciones para corregir o la planificación nos lleva muchas veces nos encontramos con una serie de obstáculos, ¿verdad? Entonces, para mí es una analogía de que el análisis tiene que ser más amplio para encontrar las soluciones este, de forma más efectiva. O sea, algo así. Gracias, sí. Muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más? Aristides. Sí, buenas noches, Lucy Vázquez. Lucy. Sí, Lucy, claro. creo que entendería este tema del mapa como que para iniciar un proyecto uno tiene que hacer como que un mapeo de todo, ¿no? Desde el sponsor, desde los interesados, los otros actores que hay que articular allí, las experiencias previas de de otros proyectos, de otras experiencias, de otros proyectos que se han ejecutado en la zona. Entonces es como que iterativamente, ¿no? Ir armando este mapa. Lo interesante pues es que estas herramientas de gestión de proyectos te ayudan son recursos, ¿no? Que uno puede ir aplicando, pero es como que primero antes de hay que hacer ese gran mapeo de todo lo que va a implicar el desarrollo de esta implementación de esta solución, ¿no? Que uno la tiene diseñada, como usted bien dice, coincido en que hay esa brecha entre que desde que se plantea cómo se va a resolver estos problemas, pasa tiempo, ¿no? Muchas veces ha cambiado drásticamente la situación cuando ya se empiezan a implementar y ahí es donde se tienen que hacer los ajustes, ¿no? Creo que una de las lecciones es esto de cuánto ayuda la experiencia, ¿no? Cuánto ayuda tener esa mirada más holística, ¿no? Y contar pues con herramientas que permitan hacer este mapeo y pedir a tiempo, ¿no? Los cambios que se requieren para justamente lograr los objetivos, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, Aristides, tienes la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno, definitivamente la afirmación es totalmente cierta, ¿no? Ya la había mencionado acá los colegas. En realidad, siempre cuando comenzamos a hacer la gestión del proyecto, tenemos que ir buscando rutas. El tema de la planificación, básicamente, es una visión un poco, digamos, resumida de lo que podría ser la realidad cuando se comience a ejecutar y se va a tener que ir haciendo ajustes. Va a depender mucho de la experiencia que pueda tener el project manager y por supuesto también su equipo. Y es como leer un mapa. Finalmente el mapa es una abstracción de alto nivel y el territorio en sí podría ser totalmente diferente, ¿no? Y se va contrastando con la realidad y esto depende de la experiencia que tenga el equipo, ¿no? Finalmente podemos pensar de que el proyecto ha abarcado todas las variables, todos los actores, pero no necesariamente como resultado final, enfocándose básicamente al objetivo de un proyecto orientado a resultados, pues no necesariamente se va a contrastar con el cumplimiento de los objetivos o el impacto final que pueda tener el proyecto en los beneficiarios, ¿no? Y eso sería el territorio en sí, ¿no? Ok, muchas gracias, Aristides, por tu interpretación. Alguien, iPhone raise hand, pero no sé quién es.
Alonso, creo que soy yo, Otoniel Gamboa de Guatemala. Estoy en un iPhone. Otoniel, encantadísimo, claro, adelante. Estoy en medio de una tapada de carretera. Han oído las noticias, mi país está convulsionado. Y razón de eso es que no me había contestado, no me había conectado oportunamente, pero algo capté todavía en el momento que ingresé. Fíjate, Alonso, que a mí me sugiere mucho el análisis de el mapa no es el territorio, se me hace pensar tanto entre que el mapa es algo estático, un plan es algo estático, que tú diseñas por lo que indagas, por lo que conoces, por lo que investigas, pero es información que te orienta, y el mapa es una orientación. Pero ya el territorio, o sea, ya el proyecto en ejecución es algo dinámico, porque es donde empieza la relación con los actores, y al relacionarnos con los actores van surgiendo muy de fondo las situaciones reales que imperan en una situación de un proyecto que tenga uno en ejecución. Y de ahí, pues, yo he aprendido a considerar que de ahí está el tema de que hay que saber determinar supuestos. Y todos sabemos que hay que crear una colección de supuestos para que el mapa no sea o el plan no sea como que nunca podremos decir que este plan se va a hacer así y todo va a salir de tal manera, en el supuesto que. Entonces yo me estaría como que haciendo la comparación de eso, que el mapa es lo estático y el territorio es lo dinámico, cuando ya estás en acción, en ejecución del proyecto. Gracias y ha sido un placer saludarte, Alonso. Gracias, Otoniel, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por ejemplo, ahí está Daniel Vizcarra o Juan Esteban, todos muy versados. ¿Qué opinan? O Juan Francisco. ¿O alguien más? Bueno, de todas maneras yo creo que lo que han dicho todos, pues, interpretan más o menos lo que dijimos. ¿Cuál es el mapa realmente de un proyecto? Es la matriz de planificación que yo recibo. Ahí está el mapa del proyecto, ese es el mapa. Y con ese mapa yo me voy a encontrar el territorio, a encontrar la realidad, como decía Otoniel. Y normalmente el mapa no es el territorio, no es la realidad, porque allí, en primer lugar, es muy dinámico, como lo explicaba también. Hay muchos cambios y entonces tenemos que adaptarnos. Tenemos que ir adaptando esa visión que se tuvo en la matriz, en la discusión cuando se hizo esa matriz de resultados, e ir adaptándola a las condiciones cambiantes que tenemos, ¿no? Lo mismo nos sucede, por ejemplo, un mapa de riesgos. Una matriz de riesgos nos indica los riesgos que se vieron al momento que se concibió el proyecto, pero hay que actualizarlos tan pronto lleguemos al territorio. Hay que cambiar ese mapa, porque de lo contrario no vamos a poder entender bien lo que sucede. Mucho más cuando lo que hacemos sean proyectos de tipo social. Sí. Porque si yo hago una infraestructura, podría decir que ahí el mapa está respaldado por unos planos, ¿no? Que son dos mapas. Un mapa es cuando yo concibo y el arquitecto o el ingeniero hace ya ese mapa más adecuado, más fino, y luego llega y empezamos la obra y tendremos algunos riesgos que vamos corrigiendo, pero es como más fijo ese mapa. No es que sea realmente el territorio, pero se acerca más. Mientras que en los proyectos sociales, que son muy cambiantes, pues tenemos que estar adaptándonos. En este territorio donde estoy viviendo, donde hay situaciones tremendas de violencia, tremendas de cambios, pues tiene uno que adaptarse. Cuando yo llegué pensaba que aquí era imposible hacer un proyecto.
Cada que salgo al territorio, mi señora y toda la familia dice, ¿y por qué se va a meter allá? Pero cuando uno llega allá se aterra de la resiliencia que tiene la gente que ha vivido todo eso y de la expectativa positiva que tienen al futuro en medio de todas las situaciones. Entonces, cuando uno llega allá, el mapa que llevaste no es el territorio, es otra cosa. Pero hay que adaptarlo y encontrar cómo ir. Es decir, tenemos que ser adaptativos, dinámicos, muy observadores, muy analíticos, para poder realmente enrumbar bien lo que aparece en el mandato, que es esa matriz de planificación. A eso me refiero. Y lo mismo nos pasa en toda la vida, ¿no? Me voy de viaje y llevo un mapa para orientarme, pero al salir encontré que la carretera se quebró, hubo un derrumbe, un huaico, traduciéndolo, derrumbe a peruano. Hay huaicos y no puedo pasar. El mapa no es el territorio. O cogí un mapa muy viejo y cuando llegué a la ciudad me decían que había 5 hoteles y resulta que ahora esos hoteles desaparecieron porque el mapa estaba viejo. El mapa no es el territorio. Siempre tendremos que adaptarnos cuando llegamos al territorio, cuando interactuamos en un territorio específico. Y eso no solamente es con el territorio entendido como la parte física, sino el territorio está compuesto por la parte físico-geográfica y por las personas que viven allí. Y esa interrelación entre las personas es la que define también el territorio. Y eso es muy difícil de plasmarlo en una matriz de resultados sin desconocer que es una herramienta pues valiosa, porque sobre eso se tomaron todas las decisiones y por eso llegué al territorio. Pero es un documento vivo, es un documento dinámico que tenemos que estar adaptándolo y que tenemos nosotros que estar adaptándonos. Bueno, si no hay más, les agradezco inmensamente por la oportunidad y les deseo lo mejor de lo mejor a cada una y a cada uno de los que me acompañaron esta noche. Y gracias, Eddie. Gracias, Cristian, por todo el apoyo. Gracias a ti, Alonso. Muchas gracias, la ponencia ha sido maravillosa. Te agradezco porque siempre estás aportando a esa comunidad. Así que siempre estaremos en contacto, amigo, y muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Oh, no, a ver, no, amigo, la foto final, Cristian. Vamos a tomar la foto final. Muchas gracias. A ver, Alonso, si me permites un ratito para poner en... La foto para la asistencia, Perfecto, ahora sí, saludamos a la cámara, por favor, amigos. Los tres, buen fin de semana para todos. Los tres, listo. Muchas gracias, Alonso, nuevamente. Gracias, Alonso, por la presentación. Muy buena. Esperamos la siguiente semana que vamos a tener a Giovanni Ojeda. Excelente exposición. Excelente. Bravo, Alonso, bravo. Un aplauso para Alonso. Ok. Bueno, que estén muy bien. Excelente, excelente. No excelente, Alonso. Gracias. Buen fin de semana, amigo. Muy bien. Gracias, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Chao, chao. Un abrazo, amigos. Gusto tenerlos a todos. Cuídense.